Hola, bienvenidos a esta segunda parte de, esta, de estas noches de visión. Estamos hablando sobre, o estamos en el curso más bien de grupos pequeños. Creo que el gato anda ahí cantando. Ya es más de medianoche por acá. Pero estoy aprovechando para grabar ahorita que hay un poco de paz. Y hemos estado hablando del ministerio de Jesús, cuáles son las características, las marcas del ministerio de Jesús. Y ahora vamos a ir a analizar un ejemplo del Antiguo Testamento y de cómo el número 70 ya era importante para Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo también Dios es un Dios estratégico y cómo Dios es un Dios que trata siempre de proveer soluciones para la buena administración, el buen cuidado de la gente, de las personas. Para Dios, las personas son lo más importante. Y entonces nosotros como iglesia, nuestra iglesia debe estar marcada por esto. Las personas deben ser lo más importante, no los procesos, no los procedimientos, ni siquiera las organizaciones, ni siquiera los calendarios y las actividades. Para Dios y para nosotros como iglesia, las personas deben ser lo más importante. En cuanto a ministerio se trata, ¿no? En cuanto a adoración se trata, pues Dios es lo más importante para nosotros. Pero en cuanto a ministerio, las personas son lo más importante. Y entonces vamos a ir a Números capítulo 11 y quiero que vayamos leyendo y estudiando juntos este capítulo del libro de Números, que es muy muy interesante. Así es que vamos por acá. Espero que se logre ver bien. Y dice así: y sucedió que el pueblo se quejó a oídos del Señor. Vamos a marcar aquí la palabra queja. Se quejó. Vamos a ver si logramos marcar acá. Dice que el pueblo se quejó a oídos del Señor. Y el Señor oyó sus quejas y ardió en ira. Y un fuego del Señor se encendió en medio de ellos y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo pidió ayuda a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. Y Moisés llamó a este lugar Tabera, porque ahí el fuego del Señor se encendió contra ellos. Tabera significa incendio. Pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible. Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿cómo nos gustaría que alguien nos diera a comer carne? ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos que nos regalaban? No sé quién en su sano juicio extraña los ajos, pero o las cebollas, pero el pueblo sí se estaba quejando de todo, ¿no? Extrañaban no solo la carne y el pollo, sino también comer cebolla y comer ajo. Bueno, ¿cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto? Ahora andamos con la garganta reseca, pues no vemos nada más que este maná. El maná se parecía a la semilla de culantro, tenía un color como de bedelio. Es importante esto porque, es importante que nos detengamos acá un momento, porque el maná había sido dado por Dios y el pueblo de Israel ahorita se estaba quejando de lo que Dios les había dado, de este regalo que Dios les había dado para sustentarlos en medio del desierto. Y entonces ellos están despreciando el regalo de Dios y están quejándose por la comida, haciendo un gran drama, la verdad. Y el gran drama del pueblo es: tenemos la garganta reseca, pobrecitos nosotros. Y entonces la queja, el desprecio a la provisión de Dios en este tiempo, en este momento, y el desprecio no solo a la provisión de Dios, sino a la libertad que Dios les había promocionado, que Dios les había dado.
Y ellos empiezan a extrañar la comida, pero también empiezan a extrañar la esclavitud. Y entonces luego, más adelante, vemos cómo en el versículo 10 dice: Moisés oyó que el pueblo lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Señor se encendió en gran manera, y también a Moisés le pareció mal. A Moisés le pareció mal que el pueblo estuviera quejando de esta manera, porque Moisés sabía que lo que estaban haciendo era menospreciar a Dios y la provisión que Dios les había dado. Y entonces Moisés, como el líder del pueblo, viene y le reclama al Señor. Y el reclamo de Moisés dice: ¿por qué le has hecho este mal a tu siervo? ¿Por qué no soy digno de tu bondad? ¿Por qué has puesto sobre mí la carga de todo este pueblo? Sin duda, Moisés como líder se sentía cargado, muy cargado al escuchar queja tras queja todo el día. Dice que toda la gente, todo padre de familia se paró en la puerta de su tienda, del lugar donde vivían, de su casa, y empezaron a quejarse y a llorar y a decir: ay, si tan solo nadie nos hubiera sacado de allá donde estábamos tan bien. Y entonces toda esta situación, las quejas del pueblo, vienen a ser como una carga demasiado pesada para el liderazgo de Moisés. Y entonces Moisés continúa con su reclamo a Dios y les dice: ¿acaso yo los concebí o yo concebí a este pueblo? ¿Acaso yo lo engendré para que me pidas llevarlo en mi seno como si fuera yo su madre y los estuviera amamantando hasta la tierra que prometiste dar a sus padres? ¿De dónde voy yo a sacar carne para alimentar a todo este pueblo? Ellos lloran y vienen a decirme: danos a comer carne. Y esa pregunta de Moisés es importante. Dice Moisés: ¿de dónde voy a sacar yo? Más adelante nos podemos dar cuenta de que en realidad nosotros como líderes somos limitados para poder suplir todas las necesidades, y no solo las necesidades, sino también todos los caprichos de la gente, todas las quejas de la gente. Y entonces Moisés estaba limitado para suplir este capricho, esta necesidad de la gente. Dios ya les estaba proveyendo. Lo que pasa es que la provisión de Dios para ellos era poca cosa. El maná de Dios, el maná, el pan del cielo que Dios había mandado para su pueblo, para ellos pues era poca cosa comparado con las grandes riquezas que probaban en Egipto siendo esclavos, ¿verdad? Allá los maltrataban, allá los golpeaban, allá los hacían trabajar, no eran dueños de nada, simple y sencillamente eran esclavos despreciables, y ellos están prefiriendo aquella condición tan triste y tan dura a la provisión y el regalo de libertad que Dios les ha dado. Así es que por esta razón es que Dios se enoja, y Moisés también se enoja. Y entonces Moisés continúa con su queja y dice: yo solo, y note bien esta palabra, solo, no puedo soportar a todo este pueblo. Me es una carga demasiado pesada. Yo creo que si a Moisés, siendo el gran líder del pueblo, él se sentía de esta manera frustrado y cargado, considero que todos podemos en algún momento sentirnos de esta manera. Todos aquellos que estamos en un puesto de liderazgo. Y luego dice: si así me vas a tratar, voy a agradecerte que me hagas el favor de matarme. Dice, Moisés llega a desear la muerte ante tanta carga que llevaba en sus hombros de dirigir a este pueblo. Y si acaso merezco tu favor, dice, no me dejes ver mi propia desgracia. Es decir, no me dejes ver mi propia muerte. Y el Señor responde a Moisés a continuación. Y
Y antes de ir a la respuesta del Señor a Moisés, quisiera meditar en esto. El pueblo se está quejando y se están quejando por razones equivocadas, porque su queja no responde a una verdadera necesidad. Ellos no necesitan comer carne ahorita. Ellos tienen todo lo que necesitan con el maná de Dios. Pero ellos están encaprichados, tienen un capricho por volver a Egipto. Ellos quieren creer en su mente egoísta que, que ellos no necesitaban ser libres de nada. Y entonces el pueblo se queja. Y aquí hay algunos principios para nosotros como líderes. Porque a veces cuando escuchamos, todo el tiempo vamos a escuchar quejas de parte de la gente. Quejas de que ya no es lo mismo en la iglesia y ya no hacen como antes, o ya las reuniones no son como antes, o esto y lo otro, y no me gusta que esto del pastor, y que esto de los diáconos, y que esto de aquí, y que esto de allá. Y a veces nos da tanto miedo y tanto temor las quejas de la gente, cuando aquí en este pasaje podemos darnos cuenta que a veces, que no siempre, perdón, las quejas de la gente son razonables. A veces las quejas de la gente son simple y sencillamente porque la gente, algunas personas son caprichosas, algunas personas son mal agradecidas con Dios, algunas personas sí que han recibido bendición de Dios y sí que han sido ministradas y sí que han sido cuidadas y sí que han sido atendidas en su momento, y de todos modos se van a quejar. Tengamos cuidado de no perder el equilibrio cuando escuchemos cualquier queja por aquí, por allá, sino que al contrario podamos ser como Moisés, de traer esta carga delante del Señor. Que si bien Moisés está muy frustrado, muy cargado, muy deprimido y muy decepcionado, que hasta pide la muerte, a pesar de eso, Moisés hace algo bien, y es que toda su frustración y toda su confusión, toda su depresión y su tristeza y toda la carga la trae delante del Señor. Este es un ejemplo para nosotros como líderes. Cuando escuchemos a alguien quejándose, cuando escuchemos a alguien criticando a la iglesia, pues hay que analizar si realmente tienen razón en sus quejas, porque de no tener razón, lo único que estamos provocando es que nosotros perdamos el equilibrio como líderes y nos empecemos a preocupar más por las quejas de la gente que por los mandatos y las órdenes de Dios. Entonces es importante, la iglesia no se mueve por las quejas de la gente. La iglesia se mueve para obedecer la voz de Dios y para obedecer el mandato y los mandatos de Dios, las instrucciones del Señor, que va al frente abriendo camino y guiando a su pueblo. Pero no podemos determinar nuestro mover como iglesia. Nuestra dinámica de iglesia no debe estar basada en las quejas de la gente, porque entonces vamos a caer en un círculo en el que no vamos a poder complacer a todos todo el tiempo, porque yo siempre lo digo, un líder siempre se ve en la posición de tomar decisiones, y cuando tomamos una decisión, tenemos que decidir entre derecha o izquierda. Y si yo decido derecha, la izquierda se ofende. Y no quedó bien con la izquierda, se molestan, se enojan. Y si yo decido izquierda, la derecha se ofende, se molesta, se enoja, se quiere ir de la iglesia. Y entonces no podemos volvernos una iglesia que su dinámica esté basada en complacer las quejas de la gente, sino que debemos ser una iglesia que esté basada en su dinámica en cumplir los mandatos y la orden de Dios, de movernos y movernos hacia donde Dios esté diciendo que vayamos. Ahora, pasemos entonces a la respuesta de Dios a toda esta frustración que sentía Moisés. Vamos al versículo 16 y el Señor le dice a Moisés directo, ¿sí? El Señor no anda con contemplaciones, no le dice, sí, Moisésito, mira pues,
mijito, comprendeme, haceme la campaña, no estés tan triste. No, el Señor va directo, al punto. Y el Señor le dice, junta a 70 ancianos de Israel. ¿Sí? El Señor va directo a la raíz del problema. Y la raíz del problema, también lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 18, es que Moisés estaba solito tratando de cubrir y de llevar la carga de un pueblo tan grande, él solo. Y vamos a analizar en otra lección o en otro episodio, vamos a analizar este evento de Éxodo 18, pero si usted quiere pueden adelantar a leer. Pero Moisés estaba, el problema realmente de la frustración, del cansancio, de la depresión de Moisés, era que Moisés estaba solo tratando de sobrellevar una carga que era mucho más grande y mucho más pesada que él solito. Recuerda que en la lección, en el episodio anterior, yo le dije 12, Jesús sabía que 12 son mejor que uno y que 72 son mejor que 12. Entonces, Dios le dice a Moisés, junta a 70 ancianos de Israel. Y ahora da algunas características de los que tú sepas que son ancianos y jefes del pueblo, es decir, que tengan experiencia, sabiduría y liderazgo en el pueblo, es decir, que la gente reconozca en ellos liderazgo. Y llévalos hasta la entrada del tabernáculo de reunión, es decir, llévalos hasta donde está mi presencia. Llévalos a su presencia y diles que esperen allí contigo. Esto es fenomenal. Esto es impresionante. Es muy, muy bonito cómo el Señor está proveyendo una solución al problema de Moisés, pero de raíz. El Señor no está intentando soluciones. El Señor lo que está diciendo acá es, tu problema, Moisés, es que estás solo. Necesitas aleros, necesitas compañía, necesitas otros varones, otros hombres, otras personas que estén alrededor tuyo y que te estrechen la mano y te ayuden con esta carga pesada. Hombres con experiencia, personas con experiencia en años en la vida, que tengan liderazgo, que sepan ponerse al frente. Y luego entonces el Señor le dice, llévalos a la entrada del tabernáculo. Porque allí en el tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios en el campamento, allí dentro del campamento. El tabernáculo representaba esto. Y entonces el Señor le pide a Moisés que los lleve hasta su presencia. Y aquí en mi presencia, entonces voy a hacer que esto funcione. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Escuche que dice, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y ellos sobrellevarán contigo la carga del pueblo. Ya no la llevarás solo. ¿Nota usted cómo la respuesta de Dios a Moisés es puntual? Es justo en el punto. Como cuando usted le pica la espalda y le pide usted a alguien que le rasque y esa persona le rasca justo en el punto. Suena tal vez un ejemplo un poco fuera de contexto, pero usted sabe lo satisfactorio que es cuando alguien rasca justo en el punto. Y estas deben ser nuestras maneras de encontrar soluciones con la sabiduría de Dios. Debemos buscar soluciones que den justo en el punto. Y para esto necesitamos sabiduría del cielo. Pero entonces el Señor pide a ancianos, es decir, gente experimentada,
jefes del pueblo, o sea, líderes. Pero aquí es donde la experiencia y el liderazgo no son suficientes. Sí, porque el Señor dice, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que he puesto en ti, que está en ti, y lo pondré en ellos. Entonces, para poder cumplir con la misión de ministrar al pueblo de Dios, necesitamos no solo un gran líder, necesitamos un gran equipo. 12 son mejor que uno y 72 son mejor que uno. Aquí el Señor le pide a Moisés 70, ¿sí? Llama a 70 ancianos de Israel, 70 personas con experiencia y con liderazgo, y tráelas a mi presencia. Y aquí en mi presencia, entonces yo pondré de mí el espíritu que he puesto en ti, lo pondré en ellos. Esta unción fresca, esta llenura especial que había en Moisés, también se puede compartir en otros. Y la gente a veces idolatra o habla del pastor como el siervo de Dios. Y es que usted, el Señor, lo escucha. Y es que usted, si usted no está, las reuniones no son lo mismo. Y es que si usted no predica, no hay unción. No, lo que necesitamos es una iglesia no pastorcéntrica, donde el pastor sea el centro de todo y sea la persona más popular de la iglesia y la estrella de la iglesia. No, necesitamos una iglesia cristocéntrica, pero una iglesia donde haya un pastor que tenga hombres y mujeres a su alrededor, que le rodeen y que estén llenos del poder de Dios para cumplir con la misión de ser y de hacer iglesia. Si el Señor llamara a 72, o a 70, o a 12, ¿usted diría presente? ¿Usted diría, aquí estoy, Señor? Soy para ti. Lo que tú digas, cuando tú digas, como tú digas, estoy dispuesto, estoy disponible. Esta es la disposición que se necesita. La presencia de Dios en personas dispuestas para hacer la labor como iglesia, para ministrar al pueblo de Dios y para ministrar a las personas que Dios ama. Entonces le invito a que le diga al Señor, Señor, estoy presente, aquí estoy, te necesito. Señor, puedes usarme si tú quieres, puedes llamarme si tú quieres. Estoy dispuesto a participar de llevar la carga de este pueblo tan grande. Estoy dispuesta a hacer tu obra en medio de tu pueblo. Yo estoy seguro que el Señor le llenará a usted, y en ese momento oro para que el Espíritu Santo de Dios le llene con poder y le llene con entusiasmo y le llene con visión para hacer la obra del Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.